Hare Krishna, buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí escuchando, participando de este programa y muchas gracias también a los devotos de Buenos Aires por invitarme a compartir con ustedes estos textos del Bhagavad Gita. Hoy vamos a leer un verso o dos, mejor dicho, del capítulo 6 que se llama Dhyana Yoga, el texto número 9 y 10. Vamos a recitar primero el mantra de invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, el verso número 9 dice: Suhin mitra ryudasena madhyasta dveshya bandhushu sadhushu apicha papeshu sama buddhir vishishyate. Y la traducción de cada palabra es Suhrit, a bienquerientes por naturaleza; Mitra, benefactor con afecto; Ari, enemigos; Udasina, neutrales entre los beligerantes; Madhyasta, mediadores entre los beligerantes; Dveshya, los envidiosos; Bandhushu, y los parientes o bienquerientes; Sadhushu, a los piadosos; Api, así como también; Cha, y Papeshu, a los pecadores; Sama Buddhi, teniendo una inteligencia equitativa; Vishishyate, es muy adelantado. Traducción: se dice que una persona está aún más adelantada cuando ve a todo el mundo con igualdad de ánimo, es decir, a los honestos bienquerientes, a los afectuosos benefactores, a las personas neutrales, a los mediadores, a los envidiosos, a los amigos y a los enemigos, y a los piadosos y a los pecadores. Como este verso no tiene significado por Srila Prabhupada, vamos a leer el texto siguiente. Yogi yunjita satatan atmanan rahasishtita ekakiyata chittatma nirashir aparigraha. La traducción de cada palabra es: yogi, un trascendentalista; yunjita, se debe concentrar en el proceso de conciencia de Krishna; satatan, constantemente; atmanam, el mismo, con el cuerpo, la mente y el yo; rahasi, en un lugar apartado; stita, situándose así; ekaki, a solas; yatachita atma, de mente cuidadosa siempre; nirashi, sin que nada más lo atraiga; aparigraha, libre del sentimiento de posesión. Traducción: el trascendentalista siempre debe ocupar el cuerpo, la mente y el yo en relación con el Supremo. Él debe vivir a solas en un lugar apartado y siempre debe controlar la mente con cautela. Él debe estar libre de deseos y de sentimientos de posesión. Significado: a Krishna se lo comprende en diferentes grados como Brahman, Paramatma y la Suprema Personalidad de Dios. Conciencia de Krishna significa, de un modo conciso, estar dedicado siempre al amoroso servicio trascendental del Señor. Pero aquellos que están apegados al Brahman impersonal o a la superalma localizada también están conscientes de Krishna parcialmente, porque el Brahman impersonal es el rayo espiritual de Krishna y la superalma es la expansión parcial omnipresente de Krishna. Así pues, el impersonalista y el meditador también están conscientes de Krishna indirectamente. La persona que está consciente de Krishna directamente es el trascendentalista más elevado de todos,
porque ese devoto sabe de lo que se trata el Brahman y el Paramatma. Su conocimiento de la verdad absoluta es perfecto, mientras que el impersonalista y el yogi meditativo están conscientes de Krishna de una manera imperfecta. Sin embargo, a todos ellos se les instruye aquí que permanezcan dedicados constantemente a sus ocupaciones específicas, de modo que tarde o temprano puedan lograr la máxima perfección. Lo primero que tiene que hacer un trascendentalista es mantener la mente dirigida siempre hacia Krishna. Uno debe pensar en Krishna siempre y no olvidarlo ni siquiera por un momento. El acto de concentrar la mente en el Supremo se denomina samadhi o trance. Para poder concentrar la mente hay que permanecer siempre en reclusión y evitar el ser perturbado por objetos externos. Uno debe tener sumo cuidado y aceptar las condiciones favorables y rechazar las condiciones desfavorables que afecten su comprensión. Y con una determinación absoluta no se deben anhelar cosas materiales innecesarias que lo enreden a uno con sentimientos de posesión. Todas estas perfecciones y precauciones se ejecutan a la perfección cuando uno se halla directamente en estado de conciencia de Krishna, porque conciencia de Krishna directa significa abnegación, en virtud de lo cual hay muy pocas posibilidades de que aparezca el espíritu de posesión material. Srila Rupa Goswami caracteriza el estado de conciencia de Krishna de la siguiente manera: Anusaktasya vishayan yatartan upayunjita nirvanda Krishna sambandhe yuktam vairagyan uchyate prapanchikataya budhya hari sambandhi vastuna mumukshuvi parityago vairagyan falgukal katyate. Cuando uno está apegado a nada, cuando uno no está apegado a nada, pero al mismo tiempo acepta todo en relación con Krishna, uno se halla debidamente situado por encima del espíritu de posesión. En cambio, aquel que rechaza todo sin conocimiento de la relación que lo rechazado tiene con Krishna, no está igual de completo en su renuncia. Esto es del Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2, 2.55, 2.56. Una persona consciente de Krishna sabe bien que todo le pertenece a Krishna, y en consecuencia siempre está libre de los sentimientos de posesión personal. En virtud de eso, ella no anhela nada para su propio beneficio personal. Ella sabe aceptar las cosas que van en favor del cultivo de conciencia de Krishna y rechazar aquellas que son desfavorables para el cultivo de conciencia de Krishna. Ella siempre está apartada de las cosas materiales porque siempre es trascendental y siempre está sola, porque no tiene nada que ver con las personas que no se encuentran en estado de conciencia de Krishna. Por lo tanto, la persona en estado de conciencia de Krishna es el yogi perfecto. Vamos a leer nuevamente la traducción del verso. Se dice que una persona está aún más adelantada cuando ve a todo el mundo con igualdad de ánimo, es decir, a los honestos bienquerientes, a los afectuosos benefactores, a las personas neutrales, a los mediadores, a los envidiosos, a los amigos y a los piadosos y pecadores. Y el 10 decía: el trascendentalista siempre debe ocupar el cuerpo, la mente y el yo en relación con el Supremo. Él debe vivir a solas en un lugar apartado y debe controlar la mente con cautela. Él debe estar libre de los deseos y de los sentimientos de posesión. Este capítulo es especial porque no es el tema más común en el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita encontramos mucho de Karma Yoga, mucho de Bhakti Yoga, mucho de Dhyana Yoga. De Dhyana no tanto, ¿no? Es decir, de la meditación no hay tanto. Este capítulo es como un curso comprimido
concentrado de meditación. Las instrucciones que Krishna da acá más adelante son muy específicas, muy importantes y esenciales. No, por ejemplo, cuando él dice que el yogi tiene que estar con la cabeza, el cuello y la espalda en una línea recta. Es fantástico. Es una definición perfecta de cómo debe ser una postura de meditación sentada. Es perfecto. Después vamos a encontrar en los Yoga Sutras de Patanjali este tipo de definiciones, así, con 3 o 4 palabras que definen la esencia de algo. No, por ejemplo, Patanjali va a decir Stira Sukhana Sanan. Stira, ¿no? Una posición estable que se puede mantener. Y Sukha, que es cómoda, que es placentera. No tiene mucho que ver con las imágenes que tenemos del yoga que se practica en la actualidad con el Hatha Yoga, ¿no? Porque el objetivo entre el yoga de Patanjali, que se asemeja mucho a lo que encontramos en este capítulo 6, y el Hatha Yoga son los métodos, las formas son totalmente diferentes, aunque normalmente se los mezcla y se los confunda, pero en realidad la naturaleza de la práctica de uno y de otro distan mucho, ¿no? El Hatha Yoga tiene más que ver con la manipulación energética y el equilibrio de las polaridades energéticas internas. Hatha significa eso, ¿no? El sol y la luna, la polaridad positiva y negativa. Y los Yoga Sutras y este capítulo tienen que ver con la tranquilidad de la mente, apaciguar la mente y controlar la mente. Pero, bueno, más que nada, uno hace énfasis en última instancia los dos quieren llegar a lo mismo, aunque filosóficamente hay diferencias, pero digamos el objetivo de concentrar y equilibrar y calmar la mente se comparte en ambas tradiciones, en ambos métodos, pero los medios, las formas que se utilizan no difieren mucho, ¿no? Como por ejemplo lo que decía del asana. El asana para Patanjali puede ser así, como estoy yo ahora, sentado en una silla, mientras mantenga esa situación de comodidad y estabilidad, es decir, algo que yo puedo mantener durante mucho tiempo, y porque es cómodo y porque es estable, porque es firme. Porque el objetivo no es cambiar, estirar nadis y activar la energía por un nadi o por el otro para incentivar la energía positiva o incentivar la energía negativa, izquierda, derecha, no equilibrar ambas polaridades, sino simplemente concentrar la mente. Todo el sistema de Patanjali, menciono mucho Patanjali porque tiene mucha relación con el capítulo 6 del Bhagavad Gita. Sin duda Patanjali se ha apoyado o ha tomado las ideas del Bhagavad Gita, ¿no? Ha tomado las palabras de Krishna en algunos pasajes. Entonces el objetivo de Patanjali todo apunta a concentrar la mente, a meditar, pura y exclusivamente. No hay trabajos extras, simplemente fijar la mente en un punto y apaciguarla, calmar todos los torbellinos, todos los vritis, ¿no? Por ejemplo, cuando Arjuna le va a decir en este capítulo más adelante a Krishna que la práctica de este yoga le parece muy práctico, muy difícil, porque es más difícil controlar la mente que controlar el viento. Todos hemos escuchado ese verso alguna vez en alguna clase. Krishna le va a decir, sí, pero es posible.
sí, es muy difícil, ¿no? Pero no le va a decir, sí, no, no pasa nada, tienes razón, mejor no lo hagas. No, no. Él le va a decir que sin duda es muy difícil, pero mediante la práctica y el desapego, ¿no? Él usa las palabras abhyasa, la práctica, y vairagya. Patanjali va a decir después las mismas palabras. Y yo creo que las dos instrucciones, tanto la de que da Krishna en el capítulo 6 como las que da Patanjali después, se complementan muy bien, ¿no? Van dando distintos aspectos de cómo realizar esa meditación. Pero el objetivo va a diferir, no es el mismo. A pesar de que Patanjali va a hablar acerca de Ishvara Pranidham o la devoción a Dios, su mención es muy vaga, ¿no? Su descripción de Dios es muy vaga. Y Ishvara Pranidham tampoco tiene mucha descripción, no habla mucho de eso. En cambio, y fundamentalmente, él no fija un solo objeto de meditación. Él habla de muchas formas de meditar o de muchos objetos de meditación. Él habla del canto del Om, habla del Ishvara Pranidham, de la devoción a Dios, habla de diferentes formas o diferentes objetos en los cuales concentrar la atención, conceptos, objetos burdos, objetos sutiles, y en última instancia prescindir de todos los objetos, prescindir de todo. Porque cualquier análisis de un objeto implicaría un tipo de vritti, un tipo de pensamiento que agitaría la mente, y lo que él apunta es a calmarla, que quede completamente quieta. Entonces el objeto de meditación cada vez se vuelve más sutil, más abstracto y más desprovisto de cualidades o de características. Entonces ya el Nirvikalpa Samadhi es prácticamente una meditación en el Brahman, completamente impersonal. En cambio, en este capítulo 6, Krishna, cuando describe el objeto de meditación, siempre es Paramatma. Siempre es Kshirodakasai Vision, la forma de Vishnu que está en el corazón, que está en el corazón de todos, que está en todos los átomos, que es omnipresente. Por eso Prabhupada aquí, en el significado del verso número 10, menciona: el meditador también está consciente de Krishna indirectamente. La persona que está consciente, ¿dónde está? Acá. Ellos, o sea, tanto el meditador como el impersonalista están conscientes de Krishna parcialmente, porque dice: el Brahman impersonal es el rayo espiritual de Krishna, y la superalma es la expansión parcial omnipresente de Krishna. Cuando dice omnipresente se refiere al hecho de que Paramatma está en cada átomo, está en todas partes. Entonces, ese es el objetivo de la meditación que describe Krishna aquí en este 6º capítulo. Y eso es muy importante para nosotros. O sea, el Bhagavad Gita en general es un texto muy amplio, muy abierto. Krishna nos da diferentes caminos, pero todos son etapas parciales para llegar a la meta última o a la comprensión más completa. Porque, como explicaba el señor Chaitanya, que aquel que emprende el Jnana Yoga alcanza la realización de Brahman, ¿no? Aquel que realiza el dhyana o la meditación alcanza la realización de Paramatma, y aquel que practica el Bhakti alcanza la realización de Bhagavan. Pero la cuestión es que estos 3 aspectos no están separados. No es que nosotros separamos el Brahman de Bhagavan o el Paramatma de Bhagavan. No, es todo uno.
realmente es todo uno, no es la afirmación más abstracta de que todo es la verdad absoluta, de que todo es uno, ¿no? Esa enseñanza básica de la filosofía Advaita. En el caso de cuando hablamos de Krishna, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de el uno absoluto. No es algo que podamos alcanzar después de haber superado esa ilusión maya. No es que imprescindible, sin... se me trabó la lengua. Que necesitamos sí o sí trascender la influencia de la ilusión, de la dualidad del mundo, para llegar a entender cómo este ordenador, mi cuerpo y el asiento y todo lo que está en realidad forma parte de un mismo Brahman, ¿no? Que es todo uno y no vemos ninguna diferencia. Eso es más complicado que entender cómo Dios es la verdad absoluta, ¿no? Porque nosotros tenemos una visión condicionada, una visión limitada, y nos cuesta mucho entender, trascender un poco la influencia de nuestros sentidos. Nuestros sentidos nos están informando que esto, no sé, esto es un pendrive y esto es un mouse y son diferentes cosas, ¿no? Pero cuando estamos hablando de Brahman, Paramatma y Bhagavan es mucho más fácil de entender la unidad. Prabhupada lo ha explicado de una manera tan sencilla cuando da el ejemplo del sol, cuando compara el sol, los rayos del sol, el globo solar, o así manifiesto proyectado en el cielo, y el interior del sol, ¿no? Es todo lo mismo. Esto, es muy fácil entender eso, ¿no? Prabhupada nos lo ha, como todo, nos lo ha hecho tan accesible, toda esta idea filosófica tan profunda de la verdad absoluta, lo ha hecho tan accesible mediante estos ejemplos, estas comparaciones. Entonces, cuando uno entiende que Brahman, Paramatma y Bhagavan no son aspectos separados, no se puede separar la luz del sol, no se puede separar, eso lo puede entender cualquier persona, ¿no? O a veces Prabhupada decía el foco de luz, la lamparita, no podemos separar la lámpara de la luz. Entonces, entendemos que la luz viene de algún lado, de una fuente. Entonces no se puede cortar esa conexión. Se corta esa conexión, desaparece la luz. De la misma manera se nubla el cielo y no vemos el sol, y la luz ya no penetra de la misma manera. Y así, ¿no? Podemos entender muy fácilmente que Brahman, Paramatma y Bhagavan son la misma verdad, son exactamente lo mismo, ¿no? Paramatma, y así podemos entender, a través del aspecto de Paramatma, podemos entender la omnipresencia de Dios en todo. No podemos entender que Dios no está solamente en el cielo, desconectado, alejado o ocioso, como pretenden algunas teologías o algunas ideas de teología que consideran que, como, bueno, hay aparente descontrol en el mundo, o existe el mal, porque Dios está durmiendo, o Dios no está haciendo nada, Dios está ocioso. No, Dios está en una forma inmanente, presente en cada átomo y trascendente, y está también en el mundo espiritual, está también en el cielo espiritual, está en todas partes, ¿no? Porque si no, no sería la verdad absoluta.
¿no? La verdad absoluta abarca todo, no hay nada que esté separado. No puede haber otra verdad absoluta. Si es absoluta es porque es lo único que existe, ¿no? Entonces es mucho más fácil entender cómo todos estos aspectos de Brahman, Paramatma y Bhagavan son el mismo ser, ¿no? La misma persona, a pesar de que el Brahman sea impersonal, pero es tan personal porque no está separado de la persona. Esa es la visión del devoto. Entonces, cada uno de estos aspectos es alcanzado por un camino, pero en última instancia, a lo que se apunta es alcanzar una comprensión total de la verdad absoluta. Por supuesto, alguien puede sentirse mucho más atraído a un aspecto que a otro, ¿no? Pero no puede negar o negligenciar alguno de los otros aspectos. O sea, puede ser que por mi naturaleza me sienta más atraído a meditar y concentrarme en el Brahman o en el Paramatma, o en Krishna o en el Bhagavan. Puede ser que cualquiera de estos aspectos me despierte más interés o más devoción o más abstracción, ¿no? Más concentración. Pero no puedo negar los otros aspectos. O sea, si lo niego es porque no comprendí la verdad absoluta. Es porque no comprendí la verdadera naturaleza de eso en lo que estoy meditando, ¿no? Por ejemplo, los Kumaras o Sukadeva Goswami, ¿no? Son personas que habían realizado el Brahman, pero ellos, cuando escucharon hablar de Bhagavan o cuando se relacionaron con Bhagavan, no dijeron, no, esto es Saguna Brahman, esto es un aspecto inferior, esto no es eterno, es temporal, es parte de la naturaleza material. No, ellos no negaron ese aspecto que no conocían todavía, ¿no? Pero entendieron que formaba parte de esa misma realidad que ellos habían alcanzado, que ellos habían realizado. No solo que era un aspecto que no habían contemplado, que no habían podido, todavía no habían tenido la posibilidad de relacionarse con ese aspecto. Y tan pronto cuando se relacionaron con ese aspecto tuvieron una visión más completa del absoluto. En el Bhagavatam se dice que Krishna es como la joya Vaidurya, que es tornasolada y que de acuerdo al ángulo con que sea mirada tiene diferentes colores, no porque es tornasolada. La mira de un lado y es verde, la mira de otro lado y es azul, o es rojo, o es violeta. Entonces, ese ejemplo se da para entender de que Dios, Krishna, al ser la verdad absoluta, tiene muchísimos aspectos. Bueno, aquí estamos viendo, contemplando 10 aspectos generales, que son Brahman, Paramatma y Bhagavan, ¿no? Digo generales porque después, qué sé yo, Bhagavan puede tener muchos otros aspectos diferentes, ¿no? Muchos avatar, muchas encarnaciones, muchos aspectos distintos, como Krishna, como Vishnu, como Nishinja, como Varaha, etc. Entonces podemos entrar todavía en más tonalidades, más colores, pero todo depende de nuestro ángulo, de nuestra visión, de nuestro grado de comprensión. Si nosotros llegamos a una cierta comprensión, a una cierta realización, entonces lo vemos de una manera. Y hay quienes a veces piensan de que esa es la única forma, ¿no? Por eso Prabhupada dice acá en el significado que el impersonalista y el meditador también están conscientes de Krishna indirectamente, ¿no? Acá sí, dice, el impersonalista y el yogi meditativo están conscientes de Krishna de una manera imperfecta, porque es una manera parcial, ¿no? Eso es lo que realizó Sukadeva Goswami cuando escuchó el Bhagavatam, eso es lo que realizaron los 4 Kumaras cuando olieron las hojas de Tulasi que estaban en los pies del loto de Vishnu. Las hojas de Tulasi y el incienso, no recuerdo exactamente bien. Pero digamos, cuando entraron en contacto con un aspecto personal de Dios,
realizaron inmediatamente de que su visión, su realización no estaba completa y por eso desarrollaron una actitud más devocional, porque es lo que naturalmente se despierta, esa devoción, cuando uno entra en contacto con el aspecto personal de Dios. Entonces, el Bhagavad Gita nos va llevando de una forma gradual a través de todos estos caminos, o Krishna lo va llevando a Arjuna y de esa manera a todos nosotros, a través de todos estos caminos a alcanzar una visión más completa de Dios. O sea, si nosotros no podemos pensar que Dios es solamente Bhagavan y no relacionarnos o no contemplar sus otros aspectos, como Paramatma, por ejemplo, porque Paramatma es fundamental para el devoto, ¿no? Él está en nuestro corazón, y está el corazón de cada entidad viviente. Él es, Krishna lo explica muy claramente, el testigo, el sancionador, es quien nos está acompañando todo el tiempo. Es el Chaitya Guru, es quien nos está dando instrucciones desde dentro, desde nuestro interior. Él es quien nos da la memoria, el conocimiento y el olvido. Esto es todo lo que dice Krishna en el Bhagavad Gita. Él es nuestra fuente de inspiración. Cualquier cosa que uno se inspire o cualquier idea que no haya tenido una elaboración voluntaria, sino que de repente apareció en nuestra mente. ¿Por qué apareció en nuestra mente? Porque Él nos está dando esa idea, nos está dando esa revelación interior, ¿no? Eso es la intuición o la inspiración. Él es nuestro guía interno que está guiándonos, que nos está llevando por el camino que debemos transitar. No digo que debemos transitar porque también depende de nuestro karma, o sea, por eso es el testigo y el sancionador. Está viendo nuestras acciones y está sancionando cuál es la reacción que corresponde a todos los seres, a todos los seres. Él es quien le está dando la información a Yamarash, etc., ¿no? Entonces, y en el caso del devoto, él es quien está administrando esas reacciones, ese karma, para que el devoto pueda avanzar en la vida espiritual. A veces, ¿no?, las consecuencias de nuestras acciones son más negativas en un sentido material y sufrimos por una cosa o por la otra, ¿no? Pero siempre está en el momento justo, en el grado, en la intensidad justa, porque eso lo está administrando Krishna. ¿Por qué? Porque uno se ha entregado a Él. Y por eso, si uno se ha entregado a Él y tiene fe en Él, no puede revolcarse o resistirse a eso, ni quejarse, ni decir, no, ¿por qué a mí esto? ¿No? O sea, eso implica un grado de ignorancia y un grado de no rendición, de falta de fe. El otro día estaba leyendo una respuesta que Prabhupada le dio a un devoto cuando le preguntó qué es la humildad. Y Prabhupada le dijo, la humildad es cuando tú te das cuenta de que ni tu fuerza, ni tus habilidades, ni tu posición, ni tu riqueza, ni tu conocimiento, nada puede protegerte, que solamente Krishna es quien controla tu vida. Yo estoy parafraseando, no recuerdo exactamente las palabras que Prabhupada dijo, pero la idea era esa. Cuando entiendes que Krishna es tu único refugio, entonces eso es humildad. Eso es rendición, o sea, y humildad significa, o sea, rendición significa humildad, significa en nuestra línea, en nuestra tradición, en nuestra creencia, la rendición no significa miedo, significa humildad, significa conocimiento de que Krishna es mi refugio y por eso me rindo.
y por eso confío y no tengo miedo, y por eso acepto sin sufrimiento, sin... ¿no? Claro, son etapas avanzadas. No es que los devotos todos los devotos tenemos esa mentalidad, esa conciencia, ¿no? Que aceptamos todo y nos rendimos completamente, no, estamos en el proceso, en el camino, no es que uno recibe el título de devoto o es iniciado o empieza a cantar rondas y ya no, nos establecemos o nos ponen en esa categoría de devotos de Krishna, ¿no? Como decía el señor Chaitanya, ¿quién es un devoto? Un devoto es el que canta una vez Hare Krishna, ¿no? El santo nombre de Krishna, ya está. No es que viene la rendición, la realización, la fe, todo incluido con el título, con el nombre de devoto. No, eso hay que desarrollarlo, hay que cultivarlo. Por eso después el señor Chaitanya va a profundizar más en la definición o en el grado de devoción que uno tiene que buscar en un devoto, ¿no? Aquellas personas que no solamente cantan Hare Krishna, sino que hacen a los demás también cantar Hare Krishna, y en última instancia le respondió a los habitantes de Kulina Grama, que eran quienes les estaban preguntando, haciendo esa pregunta de quién es un devoto. Les dijo, aquel que con su sola presencia hace que los demás canten, o que naturalmente inspira a otros. ¿Por qué inspira a otros con su sola presencia? Porque él está ya completamente, es el ejemplo perfecto de la devoción, de la entrega, de la rendición. Entonces, como es el ejemplo perfecto y tiene esa fuerza, esa luz, entonces naturalmente se vuelve un modelo, se vuelve un ejemplo a seguir, inspira a los otros. No, es como uno ve a alguien que está teniendo éxito en algo y copia su método, ¿no? Eso es más o menos en cómo se basa hoy en día los procesos, los métodos, el marketing, todo, ¿no? Que si quieren vendernos algo, nos muestran a alguien que está consumiendo eso y que es exitoso y que es feliz y que es perfecto y es atractivo, ¿no? Así funciona, ¿no? Entonces nosotros nos sentimos inspirados también por aquel que ha alcanzado ese grado de devoción, de determinación, de fe, de rendición, ¿no? Entonces, bueno, el Bhagavad Gita nos va llevando así a lo largo de todo este proceso para ir comprendiendo diferentes aspectos de la verdad absoluta. El aspecto de Brahman, ¿no? Por ejemplo, cuando empieza el segundo capítulo, ¿no? Krishna habla acerca del alma, Atman. Atman y Brahman, en última instancia, es lo mismo. Uno es ilimitado, el otro es finito, pero en esencia las cualidades del Atman son las cualidades de Brahman. Y cuando a medida que nosotros vamos practicando el Karma Yoga, nosotros vamos comprendiendo no solamente el Atman nuestro, ¿no? nuestro ser, sino también el ser de los demás, ¿no? Como todos los seres son espíritus, son seres espirituales. Entonces, de esa manera vamos abarcando, ampliando más nuestra concepción espiritual y llegamos a la concepción de Brahman, ¿no? Por medio del Karma Yoga y por medio del Jnana Yoga, comprendiendo, por ejemplo, la diferencia entre la materia y el espíritu, ¿no? Cuando Krishna está diciendo Nasato vidate babona, babo vidate sataha, etc., ¿no? que de lo no existente no hay permanencia y de lo real, de lo eterno, no hay cesación. Eso es Jnana Yoga, eso es filosofía Sankhya, pero
pero el Jnana Yoga es entender la naturaleza espiritual a través de la razón, a través de la lógica, a través de comparar. Ese es uno de los métodos del Nyaya también. La comparación, lo que es de lo que es material, de lo que es temporal y de lo que es espiritual, que es eterno. ¿No? Eso es lo que dice Krishna. Los videntes de la verdad han concluido esto de su experiencia, ¿no? O sea, han realizado la diferencia entre ambas naturalezas. Entonces, a través de toda esa primera parte, nosotros vamos entendiendo mejor la naturaleza espiritual, Brahma, ¿no? Acá en el 6º capítulo, Krishna nos va a hablar de Paramatma y luego también va a explicar cómo el Paramatma está en todos los cuerpos. Y en diferentes capítulos nos va dando distintas tips, distintas indicaciones de las características de la naturaleza de Paramatma, ¿no? Y siempre mezclado un poco con la naturaleza de Bhagavan, ¿no? Con el capítulo 4, cuando Krishna va a explicar por qué viene este mundo y quién es, ¿no? Y luego lo va a desarrollar mucho más, de una forma mucho más personal, ¿no? O sea, a partir del capítulo 7 ya vamos a ver como un incremento del Bhakti. O sea, cuando termina este capítulo, en realidad a eso es a lo que iba, ¿no? Que este capítulo está hablando de Paramatma, pero cada vez va acentuando más el énfasis en el Bhakti. O sea, pasa del dhyana puro, dhyana de la meditación en Paramatma, a una meditación más devocional, ¿no? Porque él habla en el último verso de este capítulo, ¿no? Que habla de fe y de refugio, ¿no? Yoginana Pisarvisan Madgateran Taratmana, que alguien el yogi más, voy a leer el verso textualmente, así no especulo tanto. Alguien dice, y de todos los yogis, aquel que tiene gran fe, y Sradavan Bhajate Yomandis, aquel que tiene una gran fe y siempre se refugia en mí, piensa en mí, me presta un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Esto es profundamente devocional, no es simplemente sentarse, sino acá está hablando de amoroso servicio trascendental. Claro, el servicio se puede realizar de diferentes maneras, las meditaciones también es un servicio, pero nos da la pauta de que puede ser algo mucho más activo, ¿no? Entonces, a partir del 7º capítulo vamos a encontrar mucho más del Bhakti. Y es interesante que Prabhupada en el significado hace mucho énfasis en la diferencia entre esa conciencia de Krishna parcial o indirecta que tiene el impersonalista y el meditador, y la conciencia de Krishna que tiene el devoto, ¿no? Porque el devoto puede practicar el Jnana Yoga, puede practicar el Dhyana Yoga y practica sin duda el Bhakti. Y todos, y estoy hablando de un devoto que tiene una comprensión de la verdad absoluta completa, no parcial. Y todos son formas de Bhakti. Eso es lo que Prabhupada muestra continuamente en sus significados y en la traducción de los versos. Para él, Karma Yoga y Bhakti Yoga no son diferentes, eso es simplemente una cuestión de conciencia. Y Dhyana Yoga también es Bhakti Yoga, Dhyana Yoga también es Bhakti Yoga, pero Prabhupada todo es Bhakti Yoga, porque para él lo practicaba de esa manera, ¿no? Y es a eso a lo que apunta Krishna cuando dice, todo lo que hagas,
todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales, todas las austeridades, todas las penitencias, todos los sacrificios, todo hazlo como una ofrenda a mí. Lo que medites, lo que regales, las relaciones que tengas, todo relaciónalo conmigo. Esa era la visión de Prabhupada. Entonces, él lo muestra una y otra vez en las traducciones, en los significados, ¿no? Nos va dando un curso acelerado de Bhakti Yoga. Es decir, nosotros podríamos pasar por todas estas etapas de trabajo social, la meditación, el estudio, ¿no? Para llegar en última instancia al Bhakti, a la devoción. Pero Prabhupada nos lo da entero, así, completo, ¿no? Acá está todo el paquete. Todo es parte del Bhakti Yoga, todo es Bhakti Yoga. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, yo fui a la universidad después de vivir en el templo 10 años, y ¿cómo estamos de tiempo? Donde dice el tiempo de la transmisión, no quiero exceder demasiado. No lo encuentro. Bueno, espero que me tengan paciencia. Bueno, ahí también daban filosofía del yoga y práctica. Entonces yo fui a estudiar todo eso después de vivir en el templo casi 10 años, y los profesores solían decirme, no, pero esto es al revés, esto se hace al revés, ¿no? O sea, uno primero estudia, practica la meditación y después llega al Bhakti Yoga, ¿no? Tú empezaste con el Bhakti Yoga, claro, pero Prabhupada nos lo dio todo completo, todo el paquete, claro, enfatizando las partes más importantes. Es nuestra responsabilidad, nuestro deber de no separar lo que es parte de un todo, tanto la visión de Brahman, Paramatma y Bhagavan, como los diferentes procesos. Yo no puedo simplemente ser negligente, por ejemplo, con el estudio. No puedo ser negligente con preocuparme por los demás, por el trabajo desinteresado, por cumplir con mi dharma, con mi deber, porque simplemente estoy haciendo Bhakti Yoga, ¿no? Canto las rondas, pero no tengo muestras de compasión o de karuna, ¿no? Por los demás, o no me preocupo por los demás. No es una incoherencia, es completamente incoherente, ¿no? Nuestro desarrollo tiene que ser completo, y claro, hay aspectos más básicos. O sea, no puedo llegar a comprender, por ejemplo, la relación de Krishna con sus devotos, y la relación espiritual que tiene Krishna con sus devotos, si no entiendo la naturaleza espiritual de los demás, de las personas, si solamente me concentro en los aspectos físicos de las personas. Es decir, si yo veo que este es blanco, negro, amarillo, rojo, lo que sea, o es hombre, mujer, no puedo llegar a comprender la naturaleza espiritual ni de esas personas, ni mucho menos de las relaciones de Krishna con sus devotos, ¿no? O sea, yo tengo que desarrollar esa visión, esa comprensión, al estar estimulado por la devoción. Es decir, yo quiero alcanzar a comprender a Krishna, entonces tengo que naturalmente tratar de comprender primero mi naturaleza espiritual y después la naturaleza espiritual de los demás. No puedo pretender entender no sé, el relacionamiento de Krishna con las gopis
algo que es completamente espiritual, que no tiene ningún tinte de lujuria o materialismo, si tengo una visión materialista en relación a las demás personas o a los de géneros. No puedo llegar a entender eso. Primero tengo que entender la naturaleza espiritual de los demás para poder entender la naturaleza espiritual de los relacionamientos de Krishna con sus devotos. Esa comprensión de que las relaciones de Krishna con sus devotos es espiritual, es el estímulo, es el objetivo, es la meta, es la inspiración que me inspira, que me estimula a desarrollar una comprensión espiritual de mi persona y de mis relaciones con los demás. Y así, ¿no? Nosotros tenemos que entender y desarrollar esa visión total, unificada de la conciencia de Krishna. Si no, de otra manera, no podemos alcanzar el objetivo. No podemos correr antes de aprender a caminar. No, simplemente nos caemos. Eso es lo que lamentablemente ha pasado a lo largo de la historia a muchísimos devotos, ¿no? Pretender correr antes de caminar, ¿no? Porque cuando uno aprende a caminar, no solamente se mantiene en pie, también va desarrollando la fuerza y la habilidad para moverse cada vez más rápido. Entonces después puede correr. De la misma manera, nosotros a través del relacionamiento cada vez más sádvico o apuntando a lo espiritual con los demás, entonces podemos algún día servir a Krishna, ¿no? De esa manera. Bueno, el proceso es que uno aprende a servir a Krishna a través del servicio al maestro espiritual, pero como a veces no tenemos esa posibilidad de hacerlo directamente, lo aprendemos sirviendo a los devotos, o sea, aprendemos a servir al maestro espiritual sirviendo a los devotos. Y de esa manera vamos capacitándonos, y también con el estudio y también con la meditación, ¿no? Por ejemplo, la meditación no es algo de lo que se hable mucho, ¿no? Como decíamos, bueno, en Bhagavad Gita encontramos principalmente un capítulo dedicado a eso y algunos tips más adelante, ¿no? Pero no es algo que se trate mucho, pero en los textos de meditación, bueno, como habíamos hablado antes de Patanjali, o en los textos del Hatha Yoga, cuando se explica el pranayama, se dan muchas instrucciones útiles para la meditación en Krishna, en el Señor, para cantar la yapa, para hacer ofrendas en meditación, ofrendas mentales, para cantar el Gayatri, etcétera. Bueno, lo que Prabhupada dice acá en relación con que la persona el devoto entiende de que todo pertenece a Krishna, que le resulta muy fácil no desarrollar un sentido de posesión, se aplica también a los caminos, ¿no? Se aplica también al karma yoga, al jnana yoga, al dhyana o astanga, ¿no? Se aplica a las diferentes formas, porque el devoto no ve estos como caminos separados, porque ve que Krishna es el objetivo de todo, así como la persona que entiende que Krishna es el poseedor de todo no desarrolla un sentimiento de posesión o de apego. De la misma manera, el devoto que ve que Krishna es el objetivo de todos los caminos, no tiene problema con otros caminos. No significa que se pone a practicar cualquier cosa, o sea, uno tiene que concentrarse en una forma, pero en un proceso, ¿no?
como dicen, aprendiz de todo, maestro de nada, no. Uno tiene que concentrarse en un proceso, pero no rechaza a los otros. Uno los ve como no sé, inferiores o porque en realidad de lo que depende un camino u otro es de la conciencia del practicante. Es decir, alguien puede ser un karma yoga, un jnana yogi, no, pero si él ve a Krishna ahí y su objetivo es Krishna, el hecho de que lo busque de una manera o lo busque de otra no importa. Lógicamente nosotros estamos aquí practicando este proceso porque nos inspira más, porque, bueno, también es más simple, es más apropiado para esta era. ¿No? Como decía Arjuna, este proceso de la Astanga no me resulta muy práctico. Y puede ser que a muchos de nosotros tampoco nos resulte muy práctico y no entendemos que no es el proceso designado o ideal o práctico para esta era, porque por nuestro condicionamiento, nuestras falta de cualidades, el canto del Santo Nombre y especialmente el canto del Santo Nombre, el Bhagavad Gita, ¿no? Son mucho más accesibles, o escuchar Mahabharata, Ramayana es mucho más accesible que ponernos a leer el Vedanta Sutra. Pero eso no significa que lo demás no vale o no sirve, o que está mal o que está equivocado. No, simplemente son distintos grados de contemplación de la verdad absoluta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que fundamentalmente desarrollar ese, por lo menos, respeto, apreciación y comprensión de la totalidad de... Por eso el señor Chaitanya llamó su filosofía Chintya Veda Veda Tattva. Veda Veda no significa solamente que somos almas espirituales iguales y diferentes de Krishna, significa, tiene una acepción, una concepción mucho más amplia, ¿no? Que Dios es en donde todos los aparentes opuestos se concuerdan. No me sale ahora la palabra. Hay un filósofo muy inteligente, un filósofo medieval, Nicolás, de la ciudad de Cuya, Nicolás el Cuyano, no Cuyano de San Luis, no, de Cuya, que decía que Dios es donde los impuestos coinciden, la coincidencia opositor, donde los opuestos coinciden, ¿no? En matemáticas se dice donde las paralelas se unen, ¿no? O sea, dos líneas paralelas normalmente no están unidas, pero se unen en el infinito. ¿Y qué es el infinito? Dios. Entonces, nosotros tenemos que contemplar, al menos, si entendemos o no entendemos, o nos gusta o no nos gusta, contemplar al menos la totalidad y la coincidencia no me sale la palabra, donde todo lo que es aparentemente opuesto concuerda sin problema, no hay oposición, ¿no? Eso también es Achintya Veda Veda. ¿Por qué? Porque es Achintya. ¿Por qué es Veda Veda? ¿O por qué puede ser Veda Veda? ¿Por qué puede ser uno y diferente simultáneamente? ¿No? Porque Dios tiene esa capacidad de hacer posible lo imposible, ¿no? Eso es. Achintya no es simplemente una cualidad, no es simplemente decir, bueno, inconcebiblemente uno y diferente a la vez, ¿no? Es también
una energía, un Shakti de Krishna que hace que eso sea posible, ¿no? Lo que es imposible o inconcebible, Él hace que eso sea posible. ¿No? Lo vemos en tantas cosas, por ejemplo, todas nuestras ideas de Dios, de cómo debe ser Dios, se vienen abajo cuando hablamos de Krishna, ¿no? Por eso en el hinduismo Ramachandra tiene mucho más aceptación que Krishna, porque encaja mucho mejor en el concepto de Dios. Krishna no. Krishna puede actuar delictivamente, ¿no? Puede robar, puede ser lujurioso. Claro, no como nosotros lo entendemos, pero a ojos del materialista puede tener todas esas imperfecciones. Entonces, ¿cómo Dios va a ser un ladrón? ¿Cómo Dios va a mentir? ¿Cómo Dios le va a robar la esposa a otro? Le va a robar la ropa a las gopis, ¿no? Krishna es aparentemente, incluso Arjuna lo llama ambiguo, ¿no? Aparentemente contradictorio, pero como es la verdad absoluta, hace que todo eso sea perfecto, ¿no? Él en los devotos no despierta la crítica, no despierta la objeción, sino que despierta el asombro y el amor. Es maravilloso, ¿no? En vez de despertar las quejas o el resentimiento, ¿no? Despierta el asombro y el apego y la atracción, ¿no? Ese es Krishna. Entonces, cuando hablamos del Bhagavad Gita, hablamos de un texto que manifiesta esa totalidad, esos diferentes caminos que son amalgamados, que coinciden y que describen una totalidad de una manera completamente equilibrada, completamente perfecta, y en la que Prabhupada ve la devoción en todas partes. Esa es la visión del devoto, ¿no? Un devoto como Prabhupada, ¿no? puede criticar muchas veces los caminos, otros caminos, porque él desempeña la labor de maestro, y como maestro tiene que guiar a aquellos que son sus discípulos, que están siguiendo un camino en lo que se debe y lo que no se debe hacer. Pero él ve la totalidad, ¿no? Y a pesar de que otros caminos puedan no ser directos en relación a Krishna, pero aún así forman parte de la conciencia de Krishna. Por eso Prabhupada dice, bueno, esto es también conciencia de Krishna, indirecta, pero es conciencia de Krishna, ¿no? Y Krishna ha sido muy claro, en definitiva, en el Bhagavad Gita, ¿no? No, ese no es. ¿Cómo era ese verso? A ver, lo buscamos aquí. A mí esto no me gusta mucho, pero tener que cortar un poco. En el capítulo 4, el texto número 11, Yatamam Prapayate Tans Tataiva Pajamyaha Mama Brahma Nuvartante Manusha Parta Sarvasha. En la medida que ellos se entregan a mí, yo los recompenso, ¿no? Ahí nos está hablando de cómo Krishna reciproca con las personas, con todas las personas,
Los que se entregan los recompensan más, los que no se entregan menos los recompensan menos, los que no se entregan, bueno, los recompensan materialmente, pero no espiritualmente. Pero en la siguiente línea dice, todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos, o en diferentes aspectos, ¿no? Esta es una afirmación muy importante en la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu. Por eso su filosofía se llama Chintya Veda Aveda, ¿no? Porque aunque aparentemente, o sea, lo mismo que decía antes, ¿no? Concuerda, coincide lo que aparentemente es contradictorio. Entonces, ¿cómo puede uno seguir un camino y otro seguir otro camino? ¿No? Y todos dirigirse a Krishna. Para Krishna, desde el punto de Krishna, desde la visión de Krishna, todos, cuando dice todos, no se está refiriendo incluso a los ateos, agnósticos, asuras, como queramos llamarlo, ¿no? Todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos. ¿Por qué? Y porque es la verdad absoluta. Y si él abarca todo, ¿no? Alguien que es un materialista, de una manera u otra lo está siguiendo. Claro, de acuerdo a cómo lo sigue, ya lo decía en la línea anterior, él va a reciprocar. O sea, si alguien lo busca a él, él se presenta. Si alguien no lo busca a él, él no se presenta. No se presenta en la forma de Bhagavan, se presenta en la forma de Paramatma, o se presenta en la forma de Brahman, o se presenta en la forma de Maya. Todos son sus aspectos, ¿no? Cuando hablamos de los aspectos de la verdad absoluta, perdón, hablamos de Brahman, Paramatma y Bhagavan, ¿no? Nadie menciona Maya. ¿Por qué? Porque Maya es parte de Brahman, ¿no? Eso después Prabhupada lo va a explicar un poco mejor en algunos versos más adelante, en este capítulo 4, no, el verso Brahmapan Brahma Javir, donde Prabhupada dice, todo es Brahman. Pero cuando uno ve el Brahman con una actitud posesiva, ese Brahman se vuelve materia. Es decir, yo pienso que este pendrive es mío, ¿no? Entonces es materia. El día que yo entienda que nada me pertenece, ¿no? Para mí eso va a recuperar o va a manifestarse como lo que realmente es Brahman, parte de la verdad absoluta. En fin, no sé cuánto tiempo ha pasado, no encuentro acá el indicador, pero supongo que ya más o menos estamos en tiempo. Yo lo estoy grabando esto, como saben, por una diferencia de horario. A mí se me hace muy tarde transmitir en directo, así que lo grabo y lo subo. Si tienen preguntas o comentarios, después las pueden poner abajo y las veo, y si son preguntas las respondo, y si son comentarios los aprecio. Muchísimas gracias, espero que estén todos muy bien, y ya nos veremos en otra ocasión. Hare Krishna.